que está sucediendo en nuestro país en las últimas horas post elecciones PASO de hace 24 horas. Lo tenemos en comunicación telefónica al licenciado Eduardo Beatrice, un amigo de la casa, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Exteriores. Buen día, licenciado. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde la 101.7, desde los Cronistas de la Mañana, desde FM Alas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Audiencia. Lindo lunes. Lindo lunes, bueno, calentito lunes, bueno, no solamente en el clima, Eduardo, ¿no? Pero a ver, alguien que participó en las elecciones para candidato a vicegobernador por los libertarios, me imagino que de alguna forma están contentos con este triunfo de Milei en todo el país, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos mucha fuerza, yo personalmente también, para que haya un cambio, una vuelta de hoja en este país y, bueno, tanto insistir, se ve que las ganas de cambio llegaron y el pueblo ha dictaminado que tenemos una oportunidad por delante de hacer las cosas en forma distinta. Algunos dirán que peor, otros van a decir que mejor, pero con total seguridad que van a ser distintas a las de hoy. Y eso va a ser bueno, porque nos va a mostrar otra realidad por la cual podamos transitar, y no esta realidad de hoy que nos duele, y nos duele a todos, nos duele en el bolsillo y nos duele en el alma, porque vemos que toda la potencialidad que tiene este país está frenada por políticas mal concebidas. Entonces, creo que tenemos una oportunidad ahora, en octubre, de elegir el verdadero cambio. Tenemos dos opciones de cambio bastante buenas y una opción de continuismo y en el nombre de Massa. Uh-huh. Yo creo que Milei o Burlich, que son muy distintos, pero que sí, con total seguridad aman la patria y la quieren ver mejor, cada uno con su estilo, por supuesto, nos brindan la posibilidad de un cambio. Bueno, veremos de aquí a octubre cuál de los candidatos se presenta mejor su programa y llega al corazón de los electores. Eduardo, más allá, ¿no?, del resultado electoral, que de alguna forma, con todo lo que está ocurriendo hoy, en estos momentos, en materia económica en la República Argentina, como que ha quedado para segundo plano esta elección, esta victoria de Javier Milei a nivel nacional. El gobierno nacional tomó la decisión de devaluar un 22.45% nuestra moneda y el dólar oficial ya está cotizando a 365 pesos. Esto es el dólar oficial, que el día viernes cerró a 294, si mal no recuerdo, llevando de esta forma el dólar libre a 680 pesos en estos momentos, el contado con liquidación a 653 pesos y el dólar MET a 618 pesos. Pero esto no es todo, porque también aumentó las tasas de interés y de esta forma el gobierno nacional elevó nada más ni nada menos que 20 puntos y ahora un plazo fijo da una ganancia del 118% anual en la República Argentina. Y siguen cayendo también, lamentablemente, los bonos argentinos en Nueva York, esto es en Wall Street, un 13%, lo que nos dejó de alguna forma el resultado electoral y estas medidas económicas que se tendrían que haber realizado con mucho más tiempo, con anterioridad, y tal vez el resultado hubiera sido otro, ¿no? Sí, en realidad, si hacemos un poquito de memoria, esto ya estaba predicho, no solamente por mí, por varios economistas. Uh-huh. Entonces, desde el ángulo de la política o de la ciencia política, donde veíamos que la degradación del poder, que ese es el ámbito de estudio de la ciencia política, el poder, desde la especialidad
veíamos que la degradación del poder político y económico por parte del gobierno nos llevaba indefectiblemente a una devaluación. Y bueno, estos muchachos han aguantado todo lo que han podido, y yo creo que se han quedado cortos, porque haciendo un poco más finos los números, la devaluación hoy debería haber sido un 40%, no un 22%. Eso es lo que pide el fondo, como lo que pide el fondo, Eduardo. Sí. Y yo creo que vamos hacia ese número, si no esta semana o la semana que viene, otro 20% o un 18%, que nos va a llevar al 40% de devaluación y a un dólar por encima de los 800 pesos. Doloroso, por supuesto que es doloroso, hay mucha gente que va a sufrir terriblemente con esta medida, pero son necesarias. Lo que pasa es que este gobierno no va a saber aprovechar la devaluación. Claro. Primero, porque no le queda tiempo político para hacer un plan de recuperación desde un piso donde ha caído el peso argentino, donde aquí es todo barato para el extranjero y sumamente caro para nosotros, donde la posibilidad de inversiones extranjeras sería algo extraordinario, pero bueno, debido a la infinita cantidad de regulaciones que tiene este gobierno, impide que este factor favorable, que es más allá de todas las consecuencias, yo quiero hacerlo, tratarlo de que me entiendan, de que en lo malo que es una devaluación de este tipo, tiene una arista muy buena, porque abriría las puertas a inversiones extranjeras que nos vendrían muy bien, ya que sería un mercado muy atractivo al argentino con estos precios. Claro. Pero repito, nos hacemos competitivos en definitiva, ¿no? Sí, bueno, pero el problema aquí en Argentina son la tremenda cantidad de regulaciones. Exactamente, claro. Y la carga impositiva, Eduardo, ¿no? Porque, a ver... la falta de seguridad jurídica mantiene el Estado, ¿no? Así que hasta que no haya un nuevo gobierno no vamos a poder aprovechar estas circunstancias, sea quien sea el que gane. Yo calculo que va a ser Milei quien gane las elecciones, y si no, que salga por delante para un balotaje. Pero sea quien sea el que gane, va a tener que plantearse seriamente, pero muy seriamente, cambiar toda la estructura económica y parte de la estructura social, y ni hablar de la estructura política. La estructura política argentina, que es el gran mal de la Argentina, como dice el amigo Milei, la casta, va a tener que barajar y dar de nuevo. Va a haber mucho, pero mucho cambio político, e incluso si llega a ganar Patricia Bullrich, va a haber mucho cambio político, porque el país lo necesita. El año 2024 va a ser muy entretenido en ese aspecto, lindo para estudiar, lindo para opinar, lindo para trabajar en política. Va a ser un año muy entretenido porque van a haber grandes traslados de fuerzas políticas de un lado al otro del espectro político. Y considero que van a haber formaciones políticas nuevas, van a haber muchas jubilaciones políticas obligadas, porque estos políticos que tenemos hoy no les gusta la palabra retiro, pero muchos van a tener que retirarse a cuarteles de invierno. Y va a estar entretenido. Yo creo que va a ser bueno para la Argentina, y en lo económico, en lo social y en lo político el año que viene, debido precisamente a este batacazo que ha dado Milei ayer. Eduardo, para toda la audiencia, devaluar es transferir recursos de un sector a otro, ¿cierto? Sí, tendría que ser alguna cosa así, sí. En este caso, los que más tienen son los que se van a, o los que de alguna forma se pueden cubrir, tienen mayor defensa, son los que se pueden de alguna forma no pasarla tan mal con una devaluación tan fuerte como la que estamos viviendo
en este momento. La gran parte de la sociedad se le va a complicar mucho porque la inflación ya no te va a correr al 150, te va a correr al 200, 210, ¿o no, Eduardo? Sí, por supuesto. Bueno, yo, como se llama, varias veces he hecho el comentario aquí en esta radio, en otros que me han consultado, que cuando la inflación llega al 8% se transforma en un... Espiral inflacionario tremendo, exactamente. Claro, un proceso hiperinflacionario que es incontenible, y esto es lo que ha sucedido, sin ni más ni menos. El gobierno trató por todos los medios, antes de las elecciones, de que este espiral inflacionario no se les escape, usando todo lo que tenían a su alcance, pero evidentemente no lo han podido contener. Las medidas, como han sido, mejor dicho, superficiales, no medidas de profundidad, no han dado nada más que una pausa, pero la hiperinflación la tenemos encima y la vamos a vivir de acá a diciembre y un poco más también, hasta que las medidas del próximo gobierno empiecen a surtir efecto. Podemos demorar de hoy un año o tal vez un año y medio en frenar la hiperinflación, y bueno, nos queda un sufrimiento económico y una grandísima transformación política por delante. Eduardo, si la devaluación no se controla y se les escapa, ¿hay riesgo de un rodrigazo o, como mínimo, o una hiper? No, esto va a haber hecho una hiper. Dentro del, digamos... Una hiper moderna que le llaman ahora, ¿cierto, Eduardo? Sí. Nosotros, la Argentina ya ha sufrido este proceso político y económico, ya lo ha sufrido. Fue acompañado por otros procesos sociales en aquel momento, pero bueno, hoy por hoy es una repetición de algunos parámetros que ya hemos vivido, y cuando uno prepara la torta con los mismos ingredientes, el resultado es el mismo. Claro. O sea, nosotros vamos a tener una hiperinflación, tal vez no tan marcada como aquella de la época de Alfonsín, que tuvo otros orígenes. Te paro ahí, Eduardo. ¿Cuál fue peor, la del 89 o la del 91 de Carlos Menem? No, la del 89. Sí. La del 89. Sí. La del 91 fue un coletazo de la fue cortita, es así. de Alfonsín, sí. Claro. Fue como se llama, Menem en ese momento no había terminado de conformar su programa político y económico, y con la llegada de Cavallo y la aplicación de sus medidas, recién pudo controlar la inflación, que le demoró 20 meses en controlar la inflación, Cavallo. Claro. Pero la controló. Y una vez controlada, tendría que haber hecho un proceso de inversión del sistema, y haber salido de la convertibilidad, y jugar en el libre mercado, y no, por políticas, no se hizo, y bueno, el costo fue el 2001. Exactamente. Creo que Cavallo sí lo quería hacer, el tema que estaba muy condicionado por Carlos Menem. Sí, y por el peronismo, básicamente. Menem y el peronismo vieron la oportunidad política de perpetuarse en el poder gracias a la situación económica que había dado actividad con el dólar. Claro. Y fue un error político terrible, porque llevó al acabose la economía argentina. Que culmina con la salida de Cavallo del gobierno. Prematura, tal vez. Sí. Pero bueno, hoy por hoy las circunstancias políticas son distintas. Y estamos más lejos en este momento de la asunción del próximo candidato. No tenemos candidato electo. Alfonsín tenía un candidato electo y pudo dejar el gobierno en manos de Menem 6 meses antes y aplacar un poco la fiebre inflacionaria, pero estas circunstancias actuales no nos dan esas herramientas. Entonces estamos en peligro de algo muy grave, y el gobierno no tiene fondos para mantener sujeta a la parte más humilde, más pobre de la Argentina,
que está sujeta con sistemas de planes y dádivas políticas, y en este momento no existe cómo mantener eso, y podemos tener estallidos sociales en distintos lugares donde el hambre empiece a apretar. Se presenta complicado. Por eso yo digo que va a ser un año muy interesante el que viene, porque quien llegue al poder va a tener mucho para trabajar, muchísimo para trabajar, y los analistas también vamos a tener muchísimo para trabajar. Pero claro, tenemos de aquí a diciembre, estos meses son complicados. Si tuviéramos un candidato electo, yo estoy seguro que hubieran entregado el poder mañana. Claro. Pero al no tenerlo, al verse obligados a llegar a octubre, corremos el riesgo de aquí a octubre de que la inflación y la presión social se eleven a temperaturas que no vamos a poder soportar. Entonces son riesgos muy grandes. Esperemos que la sangre no llegue al río y que podamos todos en el conjunto salvar la situación de una manera u otra y llegar a las elecciones lo más tranquilo posible. Tal vez sea un poco catastrófico mi pronóstico, pero las posibilidades de un estallido social son ciertas. Otra devaluación esta semana o la semana que viene, que es muy probable, daría por tierra todos los planes, toda paritaria, Eduardo, te destruye todo acuerdo paritario, y eso que eran cortos, a 90 días como máximo, ¿eh? Sí, se quedan totalmente cortos porque los precios van a superar inmediatamente todo arreglo que hayan hecho en paritaria y en arreglos particulares los empleadores. Es un escenario muy complejo que todos tenemos que poner en nuestro grano de paciencia y bueno, ayudar de alguna forma a este gobierno para que termine su mandato y entregue el mando dentro de lo más pronto posible, según mi manera de ver, y si no en diciembre, en la mayor tranquilidad posible, para que no haya que lamentar víctimas. Pero el ambiente está muy caldeado, el partido político gobernante está totalmente dividido, está noqueado por un golpe que ha recibido que no esperaba, pilló con la guardia baja, y eso pasa por no contemplar precisamente, no tener una visión de futuro y no contemplar los beneficiarios del futuro, que son las personas jóvenes de este país, que han buscado en esta lección electoral, despertar a las personas que gobiernan y pedirles, bueno, muchachos, hasta aquí llegaron. Denos el lugar a los jóvenes, a las personas que pensamos de otra forma, y vamos para adelante. Esperemos que el mensaje sea claro, que el gobierno lo entienda, y no tengamos que arrepentirnos de nada en pocos días. Eduardo, bueno, empezaste hablando, ¿no?, que sin ninguna duda va a haber gente de la política que se va a tener que ir a los cuarteles de invierno, o jubilarse, o dejar la actividad política. Sin ninguna duda, creo que te estabas refiriendo, ¿no?, a los que fueron hasta hace muy poco caudillo dentro de sus espacios. Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, entre otros. Aparte de esto, ¿pensás que esto también puede ser el principio del fin del kirchnerismo en la República Argentina? Sí, no, miren, el kirchnerismo murió, para mi manera de ver, el día que Cristina Fernández eligió el candidato a presidente. Ese fue el mayor de los errores políticos que cometió esta mujer. ¿Hace 4 años, Eduardo, o ahora? No, hace 4 años. Bien. Cuando lo eligió Fernández, escribió su lápida. Claro. Y todos los días iba marcando la fecha, y la fecha ya está, ahora ya sabemos cuál es, el 10 de diciembre del 23. El kirchnerismo no vuelve nunca más al poder,
el partido peronista se va a depurar, eso estoy seguro, va a seguir compitiendo, va a seguir existiendo, pero se va a depurar. Las voces internas son muy fuertes, la necesidad de espacios que requiere gran parte de los militantes que han sido prácticamente olvidados, la falta de democracia interna dentro del partido, que era una de las virtudes que tenía el peronismo años más, se transformó en el dedo, en el nepotismo, y las consecuencias de eso las vemos hoy. No hay nada más práctico ni más venerable dentro de un partido político que su democracia interna. Cuando los partidos se transforman en autocracias, firman su defunción, y varios partidos en la Argentina han hecho eso, y el kirchnerismo es uno de ellos. Y aquí en San Juan, si uno presta atención a los discursos de anoche, hay líderes que han llamado a la reflexión, y en esa reflexión yo espero y creo que va incluido su renunciamiento, porque ha sido muy fuerte lo que ha sucedido, y la pérdida del poder político, tanto electoral como partidario, es muy doloroso, y hay que tener mucha agallas y mucha fuerza política para recomponerse de un golpe como este. Uh-huh. En varios partidos. Sí, claro. Sí. Y, yo creo que vamos a tener novedades de aquí en San Juan, en las dirigencias partidarias, con respecto a ese tema, y bueno, bienvenido sea, porque la renovación es salud. Eduardo, te traigo, a ver, seguimos en el plano económico. A un ritmo de evaluatorio muy fuerte, en donde se te va a ir a precios, va a escaparse la inflación, va a generar más pobreza, más descontento, un tema social complicado. El gobierno está devaluando también porque de alguna forma le da un poco de margen, primero para cubrirse de reservas y segundo para sacarle humo un poco más a la maquinita. La maquinita va a seguir trabajando a un ritmo feroz. Uh-huh. Incluso, no debemos descartar plan platita, entonces. No debemos descartar nada de eso, al contrario, ellos van a hacer un gran esfuerzo por recuperar algo de lo que han perdido, un grandísimo esfuerzo, pero ya está, la sentencia está echada, falta que el verdugo ejecute la pena. El verdugo se llama inflación. Claro. Y contra él el peronismo, el kirchnerismo tendría que cambiar su ADN, su matriz, sí, claro. Total, para poder enfrentar lo que viene, y ellos no tienen esas herramientas, y transformarse y por más que las tuvieran, el poner en funcionamiento medidas contra la inflación no son de efecto inmediato. Al contrario, primero se produce un gran shock económico negativo, y luego al poco tiempo empiezan a verse los resultados, con un plazo de 18 o 24 meses, claro, para frenar la inflación y empezar a tener inflación cero o una deflación, como ha sucedido en algunos países en Latinoamérica, que han pasado de una inflación altísima a un proceso deflacionario. No es del todo recomendable, pero no nos vendría mal de ver en nuestra vida ver que bajan los precios. Pero eso de aquí a 2 años, antes no. Y como digo, el kirchnerismo no tiene las herramientas, y si las tuviera y las pone en funcionamiento, el resultado no es inmediato. Así que todo lo que se haga de aquí a diciembre, en el aspecto económico, a mi manera de ver, no van a hacer nada en profundidad, todo lo contrario, van a seguir con el modelo, y va a haber plan platita, va a haber bolsones de comida, van a haber dádivas de todo tipo, con tal de que Massa
trate de llegar al balotaje, cosa que yo dificulto, no creo que vaya a llegar, pero bueno, van a hacer lo imposible por eso, pero con las medidas que ellos conocen y que han aplicado durante mucho tiempo y que es la única fórmula que aplican. Entonces no esperemos más que eso. Eduardo, ya el dólar nuevamente volvió a saltar un poquito, está a 685, cuando empezamos el diálogo el dólar blue estaba a 680, lo cual implica de que sin ninguna duda se van a ir ajustando en el transcurso del día de hoy con esta devaluación que hizo al dólar oficial el Banco Central de la República Argentina. Estos márgenes, con este 22.45% devaluatorio al dólar oficial, nos lleva a una inflación en el mes de agosto más de 2 dígitos, teniendo en cuenta de que hubo ya una devaluación de aproximadamente el 15% en la última semana de julio y en la primera semana de este mes en curso, lo cual implica que este mes de agosto vamos a tener una inflación sin ninguna duda de 2 dígitos, ¿no? Sí, con total seguridad. Es más, esperen el combustible, los combustibles líquidos aumentaron la semana pasada, no me acuerdo con qué porcentaje, pero 4.5. Esta semana o la semana que viene se ajustan otra vez, porque con esta devaluación los costos de producción se van a las nubes, y necesitan sí o sí recuperar liquidez para poder enfrentar sus movimientos, las empresas petroleras. Entonces el combustible aumenta a días dentro de nada, porque es imprescindible para las empresas y su subsistencia ajustar los precios con semejante devaluación que ha habido. La última, Eduardo, del ámbito político. ¿Te sorprendió la regular tirando a mala performance que hizo el gobierno electo Juntos por el Cambio acá en la provincia de San Juan? No, porque lo que estaba en juego eran otras cosas. Yo creo que la gran cantidad del sector etario de entre los 18 y los 45 años estaba hace tiempo convencido que el candidato a elegir era Javier Milei. Javier Milei, no las estructuras provinciales que de alguna manera enarbolaron su bandera, cosa que no dio resultado en ninguno de los distritos. El candidato a elegir, el personaje del momento es Javier Milei. Las estructuras provinciales de alguna manera se ajustaron a las historias partidarias o las figuras provinciales y dieron un resultado como tal sin estar relacionado con candidatos nacionales. Cuando se puso en juego las categorías nacionales, evidentemente la fuerza que trae el personaje de Milei, que ya es todo un fenómeno político para estudiar y escribir 500 libros, arrastró y dejó, como se llama, el tendal de heridos y lesionados, entre ellos el gobernador electo y sus candidatos, a pesar de que ellos han ganado la interna aquí en San Juan. El resultado no era transferible, el resultado del 2 de junio, por ejemplo, 2 de julio, no fue transferible porque las categorías que estábamos jugando eran distintas. Es como jugar un equipo de la B con un equipo de la liga profesional, no tiene nada que ver uno con el otro. Sin quitarles virtudes, ni la voluntad, ni el don de gente a los candidatos. No estoy cuestionando nada de eso. Estoy cuestionando que son categorías distintas, que la gente lo ha entendido con plenitud y lo ha demostrado. Nosotros nos tenemos que sentar y analizar no solamente los números, sino las actitudes del electorado y profundamente tratar de desmenuzar por qué este proceso, que en un momento
daba por muerto a Milei, resulta que estaba acumulando una fuerza explosiva incontenible que nadie esperaba. Y cuando ha detonado, todos hemos abierto los ojos al decir que esto es un fenómeno y que la Argentina, el pueblo argentino ha elegido por distintos motivos. Algunos hablan de un suicidio político, otros hablan de la gran oportunidad de saltar a la libertad. Entonces, esto hay que analizarlo, pero con mucha profundidad en mesas de debate, poner los números sobre las mesas y analizarlos también, y vamos a llegar a la conclusión de que el pueblo no compromete su voto con nadie, sino es con sí mismo, y cuando el pueblo habla nos tenemos que allanar, todos los del sistema político me refiero, a su voluntad y aceptar sin quejas lo que ha sucedido. Hay algunos que todavía hoy se están quejando, hay algunos muy dolidos, que incluso enojados con el sistema y que proponen cosas muy locas, pero no es así. Cuando el pueblo habla hay que respetarlo. Lo respetamos en mayo, lo respetamos en julio, lo tenemos que respetar ahora en agosto, y sobre todo lo vamos a respetar en octubre cuando se elija el presidente. La verdad que esto da para muchos análisis, ¿no? Con este triunfo de este fenómeno, tal cual se lo denomina políticamente, por supuesto, a Javier Milei. Si en el mes de octubre el resultado se repite tal cual ha salido en el día de ayer, bueno, la pregunta que uno se hace es cómo va a gobernar Javier Milei, teniendo en cuenta de que no tiene gobernadores. Va a tener una Cámara de Diputados de aproximadamente 40 diputados de solamente su banca, una mayoría de Juntos por el Cambio que va a perder muchos diputados, pero va a ser la primera fuerza de oposición con 107 diputados, y posteriormente Unión por la Patria, que también va a perder muchos diputados, y va a ser la segunda con 94 diputados. La pregunta es, tendrá que hacer consensos, y es un hombre que muchas veces se lo ve no muy dispuesto a estos consensos, Javier Milei. La verdad es que se le va a hacer un poco difícil, ¿no? No, difícil, por supuesto. Si fuese fácil esto sería muy aburrido. Lo entretenido es que sea difícil y que haya muchos cuestionamientos, porque de esos cuestionamientos salen las cosas buenas. Cuestionamientos civilizadamente presentados, me refiero. Claro. No cuestionamiento de violencia en la calle, que también puede llegar a haber, pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo creo que va a ser un buen gobierno si gana Milei, y si gana la Burlich también va a ser un buen gobierno, porque va a ser un gobierno de cambio, de transición a algo mejor, de modificación de la estructura partidaria en la Argentina, que es fundamental, de aparición de nuevos personajes a la sombra de Milei y enfrente de Milei y al costado de Milei, tanto liberales como conservadores, como revolucionarios de izquierda, como todo el espectro político va a comenzar a reestructurar sus partidos, y va a ser muy bueno. Y si es difícil el gobernar así, el resultado siempre va a ser positivo, y yo estoy completamente convencido de que todas esas cosas van a suceder, y es lo más sano que le puede pasar al país, entrar en esta vorágine de rejuvenecimiento político, de concepciones económicas nuevas, porque hace demasiados años que venimos con un paradigma que nos ha traído hasta el día de hoy como estamos. Claro. Entonces, un cambio, algunos dicen que para mal, yo estoy seguro que para bien. La Argentina lo va a festejar dentro de muy poco tiempo, y el proyecto de libertad, sea continuado por Milei
o no, o por alguno de sus nuevos compañeros de partido o de gobierno, pero va a ser mejor que hoy. El 2025 va a ser mejor que el 2023, con total seguridad, y el 2029, 2027, cuando haya que renovar la candidatura a presidente, van a haber muchas caras nuevas, muchos proyectos nuevos, afines al liberalismo, y otros que no son afines al liberalismo, pero van a haber proyectos nuevos, no como este que lleva más de 70 años y que lo único que ha hecho es empobrecernos. Sí, exactamente. La última, muy cortita, Eduardo. Sabemos que sos el apoderado de Cruzada Renovadora. ¿Cruzada superó las PASO, el 1,5 del piso? Estamos peleando voto a voto. Uh-huh. Es muy difícil. La estrategia de no llevar candidato a presidente nos jugó en contra. Teníamos la percepción de que por antecedentes partidarios podríamos haber alcanzado mayor porcentaje, pero como yo les había dicho, había pronosticado una concentración del voto en la interna de Juntos por el Cambio y en la figura de Milei, cosa que se dio. Sorprendido por el volumen de Milei, pero estaba dentro de lo que se esperaba. Uh-huh. O sea, la buena elección que hizo. Nunca habíamos pronosticado tan buena, pero que iba a ser muy buena elección. Uh-huh. Y también habíamos pronosticado que el peronismo aquí en San Juan iba a bajar su guarismo y que iban a haber heridos y dolidos dentro del partido, que es exactamente lo que está sucediendo. Y Cruzada Renovadora, bueno, tendrá que replantearse las estrategias como corresponde, como he dicho que la van a hacer todos los partidos, y abrir las puertas y las ventanas, porque van a correr aires nuevos y hace falta que entre dentro de los partidos y que oxigene todas las estructuras ya un poco obsoletas de todo, no solamente de Cruzada, sino de todos los partidos políticos de San Juan. Eduardo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos por tu tiempo y obviamente te vamos a estar consultando cuando con el correr de las horas, porque esto va a ser seguramente en el tema económico muy, muy dinámico. Que tengas buen día, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado, un saludo grande para vos, Daniel, y para tu padre, y un saludo muy grande y afectuoso para la audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, un abrazo. Fue el licenciado Eduardo Beatrice charlando, licenciado en Ciencias Políticas, magíster, charlando con los cronistas de la mañana en la 101.7. Tiempo de tanda, Daniel, pero sí, a ver, ¿se mueve el tipo de cambio? Sí, ya aumentó 5 pesitos más. 6.85. 6.85 con relación. Recordemos que abrió a lo que cerró prácticamente el viernes próximo pasado, a 605 pesos, luego de la devaluación del Banco Central a la moneda o al dólar oficial. Bueno, ¿qué sucedió? El dólar blue saltó a 670 pesos y desde ahí ha aumentado ya 15 pesitos más, lo cual implica que es toda una incertidumbre cómo va a cerrar el dólar blue, el dólar libre, como también se lo denomina, Daniel, en esta jornada del día de hoy, con una situación bastante delicada, porque no es solo devaluar la moneda, no es solamente que el dólar suba, sino que te puedo asegurar que ya a esta altura no hay compra de nada, ni venta de nada, teniendo en cuenta justamente que van a reajustar y va a haber una inflación muy elevada en el transcurso del presente mes, teniendo en cuenta que ya era elevada, ya se hablaba de una inflación de entre el 8 y el 9%. Esto te destruye paritaria, te destruye, como dice Beatrice. Totalmente. ¿No? ¿Estarán sellando los docentes el negocio? No lo sé cómo estarán en estos momentos los docentes, pero sin ninguna duda con una situación bastante delicada, con esto que implica justamente tener una devaluación tan importante, 22.45%, vamos a ver, el dólar oficial a 365 pesos con 50 centavos en estos momentos, ¿no?
Vamos a ver si es acertado el pronóstico de Beatrice, que al final no sea del 20, 25, sino